Bien, mis hermanos, voy a invitarlos a abrir la palabra del Señor. Gloria al Señor en el libro de Daniel, capítulo número 10. Libro de Daniel, capítulo número 10. Y vamos a leer los versos número 11 y número 12. Gloria al Señor. Aleluya. Daniel capítulo 10, versos 11 y verso 12. Cuando lo tenga lo confirma con un amén fuerte. Leemos la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor, que dice: y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Tome su lugar bendiciendo al Señor, hermano. Gloria a Dios. No sé si le pudieran dar un poquito más, poco, por favor. Gloria al Señor. Con ayuda del Dios eterno, hermanos, quiero meditar la palabra del Señor bajo el tema: la clase de cristiano que uno debe de ser para no dejar morir la visión que Dios nos ha dado. Un poquito largo el tema, pero con que se lo grabe ya ganamos bastante. Gloria al Señor. La clase de cristiano que uno debe de ser para no dejar morir la visión que Dios nos ha dado. Amados hermanos, nuestro Dios, revelando su personalidad y su carácter, Él le ha hablado a su pueblo, como hoy también, y le habla a su pueblo llamándolo, aconsejándolo, como también le habla a su pueblo advirtiéndole. Gloria al Señor. La palabra del Señor nos presenta a nosotros, por así decirlo, un listado de personas que están registradas en este libro sagrado, que esta clase de personas con sus errores que cometieron, como decimos aquí en Guatemala, con sus 5 sentidos cabales, al cometerlos, Dios manifestó su descontento, su desagrado. Dios manifestó con mucha claridad que no avalaba sus acciones, que no respaldaba lo que ellos como personas en su momento determinaron ser o determinaron hacer con sus vidas. Y la Biblia nos presenta bastantes personas. Yo quiero de una manera resumida enfocarle varias que la Biblia nos enseña. Y la primera que me aparece en la Biblia es lo que Dios le habló a Adán y a Eva. Y yo quisiera que usted leyera un versículo en Génesis, el capítulo número 2 y el verso número 17.
donde el Señor le habla a este hombre llamado Adán y le dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Usted, al leer este verso y meditar en este verso, usted podría percibir, captar que Dios está manifestándose, Dios está revelándose al hombre para que el hombre conozca sus gustos, para que el hombre conozca su voluntad, para que el hombre conozca lo que a él le agrada que el ser humano haga, sobre todo el que está en el camino del Señor, que el ser humano haga con su vida delante de él. Y en este verso vemos dos cosas que son valiosas. Una de ellas es su palabra y la otra de ellas es una clara advertencia que Dios le da al hombre en su momento. Gloria al nombre del Señor, hermanos. Aquí cerca en el mismo libro, en el capítulo 4 y el verso número 5, podemos también ver, amados hermanos, otra manifestación de ese Dios a quien nosotros adoramos y servimos hoy. Y en este caso le habla a aquel hombre llamado Caín y le dice, o dice la Biblia: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. El verso de la palabra nos está mostrando, revelando a un Dios, hermano, que no se queda callado cuando hay algo que a él no le parece, cuando hay algo que a él no le agrada. Vemos a través de la palabra que Dios nos está a nosotros enseñando el día de hoy, y siempre lo va a enseñar, que cuando hayan cosas en el hombre, en su pueblo, que a él no le agrada, él no va a respaldar lo que a él no le agrada. Él no va a apoyar lo que el hombre está haciendo caprichosamente, o lo que el hombre está haciendo a voluntad propia, sin consultar la voluntad del Dios eterno, hermano. Cuando dice la palabra no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, es obvio que se entiende que Caín lo que hizo fue algo, aunque hizo un culto a Dios, aunque hizo una oración a Dios, aunque hizo un protocolo religioso, hermano, y obviamente de sus labios salía o un gloria a Dios, o bendito sea Dios, o Dios, esto es para ti. Es obvio, él no estaba adorando ídolos, ni estaba adorando otra cosa. Él estaba adorando a Dios. Pero lo que podemos percibir en este verso es que una persona, aunque diga que sigue a Dios, aunque diga que es evangélico, aunque diga que es cristiano, aunque diga que es pastor, aunque se ponga los títulos que lo acrediten como un ministro de culto, pero si su vida está torcida, si su vida no la apega al gusto de Dios, a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere,
a lo que Dios pide o desea, a lo que Dios demanda que se haga. A través de la palabra podemos hoy seguir conociendo a ese Dios verdadero, hermano, que haga lo que haga el hombre, media vez lo haga fuera de la línea de Dios, de la voluntad de Dios, media vez lo haga fuera del plan divino, son cosas que no le van a agradar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo ya con estos versos que hoy hemos leído? Estamos aprendiendo, hermanos, de que Dios revela su carácter, de que Dios revela su gusto, de que Dios revela su personalidad, de que Dios habla, hermano, de que el hombre lo tenemos que ver a Él y tenemos que preocuparnos si lo que hablamos, lo que pensamos, lo que hacemos le agrada a Él o no. Esa debe de ser nuestra preocupación como pueblo del Señor. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Quiero darle otra cita bíblica, pero anótela. Se la voy a resumir. Libro primero de los Reyes, capítulo 9, del verso 6 al 9. En esta cita bíblica, hermanos, lo que vamos a encontrar es cuando cuando Salomón le dedica a Dios aquel templo que él como rey le construyó a Dios. Y en esa dedicación Salomón hace una oración especial e importante, la cual Dios le escucha y a la cual Dios le da respuesta. Una oración en la cual le dedica el templo para que Dios la reciba y que Dios descienda del cielo y que habite en ese templo que él había construido con gratitud, con esfuerzo, con devoción. Pero a mí me llama la atención de que Dios, en la respuesta que le da, Dios le plantea dos cosas a Salomón. Y le dice Dios a Salomón que sí le va a recibir el templo. Y le da una promesa o promesas tan grandes salidas de la boca de Dios, promesas como esta que le dice: ahora estarán abiertos mis ojos y mis oídos al clamor de este lugar. Promesas grandes como estas que le dice que si el pueblo se humillare y oraren y buscaren el rostro, Dios dice: yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Pero en estos versos que le cité, Dios le da una advertencia a Salomón y al pueblo. Y en la advertencia que Dios le da, le dice al pueblo de Israel que si ellos se apartaren y abandonaren sus mandamientos, sus estatutos, y se fueren a servir a los dioses, a los Baales, Dios le dice a Salomón: esta casa que es espléndida, que es gloriosa, esta casa, hablándolo en términos contemporáneos, esta casa que tiene un valor archimillonario en dólares, por el oro, la plata y toda la riqueza que en ella había. Esta casa, le dijo Dios a Salomón: el día que ustedes me abandonen, entonces yo me iré de esta casa. Y esta casa vendrá a ser espanto
para todas las naciones. Y cuando las naciones se pregunten por qué le hizo Jehová Dios así a su pueblo y a estas casas, a esta casa, la misma gente respondería: es porque ellos abandonaron sus mandamientos, abandonaron sus estatutos, y por eso Jehová los abandonó también a ellos. Pueden alabar a Dios, hermano. Sabe que como pastor, para mí es una responsabilidad enseñarle a 5, a 100, 500, 1000, miles que hayan esta palabra. Porque al oír esta palabra y leyéndola como lo estamos leyendo, hermano, las incógnitas se van, las dudas se van, el conocimiento crece, el temor crece, hermano, la paja se quema, hermano, y el corazón de uno se convierte totalmente al Dios que nos está hablando a través de su palabra. A su nombre. Porque hay gente hoy en día que se basan a una profecía verbalizada por un ser humano, y en una profecía verbalizada por una persona se ha oído frases como esta obra es mía, esta vida es mía, o a un líder, tu siervo mío, dice. Y es obvio que uno como ser humano recibe con agrado una clase de profecías de esa naturaleza, y a veces uno lo toma como el estandarte de su vida, y piensa uno que por esa profecía, viva como viva, Dios sigue manteniendo, entre comillas, lo que dijo en esa profecía, sin menospreciar los dones que son del Señor. Pero bien dijo el apóstol que tenemos la palabra profética más segura, que alumbra como una antorcha. ¿Por qué? Porque esta palabra Dios la habló, porque Dios, al hablarla, lo que Dios quiere es que su pueblo lo conozca a Él tal y como Él es. Y lo que Dios quiere que el pueblo conozca es que si lo buscamos, Él desciende. Si lo llamamos, Él desciende. Si nos santificamos, Él está en medio de nosotros. Si guardamos sus mandamientos, no hay duda que Él está en medio nuestro. Aleluya. Alabado el nombre de Jesús. Con esto y otro, tiempo hace falta para hablar detalladamente. Lo que usted y yo podemos decir, aprender hoy. Gente como Caín, que hablamos, Salomón y otros, lamentablemente cometieron esos errores que les costó su salvación. Pero usted que está hoy aquí, Dios dejó esto marcado en la palabra para que nosotros no escojamos esa senda, para que nosotros no sigamos esa senda, para que nosotros afirmemos el corazón a lo que Dios nos ha llamado en este tiempo, hermano. Y a su nombre, gloria. Quiero hablarle de otra persona. El rey Saúl. Gloria a Dios. Atiéndame en este resumen que le doy. Este hombre fue escogido por Dios. Y lo que yo percibo es que Dios lo escogió
para un lugar importante en su pueblo, sencillamente por la humildad que en su momento tuvo este hombre llamado Saúl, que incluso cuando lo escogieron como rey, él se escondió porque no se sentía capaz. Él mismo expresó esta frase que dijo: ¿quién soy yo? ¿Y quién es la familia de mi padre para este privilegio? Hermano, ¿sabe qué estamos viendo ahí? En esto que la Biblia enseña, estamos viendo a un Dios, hermano, que Él no anda viendo si alguien tiene o no tiene capacidades. Estamos viendo a un Dios, hermano, que se complace, que se agrada, a un Dios que está contento cuando logra ver o encontrar en la tierra a personas humildes, a personas que hemos aprendido a humillarnos, a personas que aceptamos la senda que Dios nos marcó el tiempo que estemos en esta tierra. Dios se agrada. Y todo el tiempo que una persona se mantenga humilde, sencilla, que no se le suba a la cabeza el privilegio, que no se le suba a la cabeza el apellido, que no se le suba a la cabeza, hermano, la fiebre de la vanagloria. Aleluya. Aleluya. Todo el que quiera que Dios siga con nosotros, diga gloria a Dios, diga. Diga en voz alta: gracias, Señor, por mi salvación, diga. ¿Sabe qué le agrada a Dios? Todo el tiempo que seamos, nos esforcemos y luchemos en estar en humildad con Dios y con nosotros mismos. Vivir en esa línea. Usted esté seguro, aunque nadie le ponga la mano en la cabeza y le profetice, esté seguro que Dios está con usted, que Dios lo va a apoyar, que Dios lo va a levantar, que Dios lo va a bendecir, que Dios lo va a respaldar, que Dios va a hacer una obra grande en su vida, con su vida. Oh, aleluya. Aleluya. Y oiga esto. ¿Sabe qué es humildad delante de Dios? ¿Sabe usted qué es humildad delante de Dios? No es solo agachar la cabeza. No es solo decir sí o no. Oiga, hermano, por eso me llena, me gozo en aquel verso de la palabra que dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu. Y el Dios del cielo dijo: porque de ellos es el reino de los cielos. Y si usted se da cuenta, el término que la palabra usa, los pobres, porque el pobre, económicamente hablando, es el que pide. El pobre es el que pide favor. El pobre es el que está detrás. El pobre es el que espera. El pobre es el que aguanta, económicamente hablando. Pero el verso de Mateo 5:3 no dice bienaventurados los pobres económicamente. No,
Dice los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque el pobre en espíritu, el pobre en espíritu es aquel que no lo llena un vehículo del año. El pobre en espíritu no es aquel que lo llena la carrera universitaria. El pobre en espíritu, alabado el nombre de Dios, es aquel que no lo llena la carrera universitaria. El pobre en espíritu es aquel que no lo llena las tierras que tenga, las fincas que tenga, los ganados que tenga, las posiciones que tenga como persona. El pobre en espíritu puede ser el rey o un presidente o un ministro en alguna nación, un millonario, un rico, un hacendado, una persona de gerencia, una persona importante en la sociedad. Pero el pobre en espíritu es aquel que oye y dice: hoy es día de culto, yo necesito de Dios. El pobre en espíritu es aquel hacendado que dice: esto se va a quedar, las vacas se van a quedar, esto no alimenta mi alma, sino dice: yo voy a ir, mi alma tiene hambre, mi alma tiene necesidad del Dios vivo. El pobre en espíritu es el que pide, y la Biblia dice: el que pide recibe, el que busca halla, el que toca se le abre la puerta. A su nombre sea la gloria. Y esa parte fue la que a Dios le agradó de Saúl, y por eso lo escogió. Y Dios vio un poquito de eso en nosotros, y por eso a nosotros nos tocó el Señor. Aquí estamos y estamos necesitados. ¿Cuántos estamos necesitados de un avivamiento espiritual, hermano? Aleluya. A su nombre, gloria.